La crisis de 1930 no solamente provocó un debacle en el capitalismo, una reestructuración, sino también en nuestro país, el favorecimiento al primer golpe de Estado. Este primer golpe de Estado lo que hace es cortar con una embrionaria democratización que había iniciado Irigoyen en el sistema educativo, y en el plano ideológico, de aquel liberalismo de los 80 se pasa a un espiritualismo católico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el golpe de Estado es promovido por una alianza entre sectores oligárquicos que necesitaban el poder para reacomodarse a la crisis, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. De ahí es que la ley 1420 es derogada, vuelve la religión a las escuelas, ¿sí? Y en el plano económico se promueve un mercado interno a partir de una embrionaria industrialización liviana. De ahí es que a este modelo de acumulación capitalista se le denomina de sustitución de importaciones. Este favorecimiento a el surgimiento de pequeños talleres y fábricas vinculadas también todavía a la actividad agropecuaria, como las fábricas alimenticias, las fábricas de neumáticos, ¿sí? Las fábricas textiles, hace que de alguna manera la oligarquía necesite justamente este reaseguro del poder político para desenvolver sus políticas, ¿sí? Aquí hay que diferenciar en la etapa del modelo de sustitución de importaciones en dos partes. Por un lado, los gobiernos conservadores de la llamada década infame, que va de 1930 a 1943, y el peronismo, o el primer peronismo, de 1943, 44, 45, según los autores, hasta 1952, 55, 58, también según los autores que ustedes estudien. En este sentido, hacemos esta diferenciación porque la oligarquía, de nuevo en el poder, se sostiene a partir del fraude, ¿sí? Aquí, por más que haya elecciones, vuelven las prácticas fraudulentas, ¿sí? El radicalismo mismo tiene una división porque a los sectores personalistas y antipersonalistas que había en la década del 30, esto se favorece también al surgimiento o a la ampliación de estos sectores. Por ejemplo, acá en Entre Ríos, en 1932, hubo una rebelión en la ciudad de La Paz, la conocida rebelión de los hermanos Kennedy, que se levantan frente a la dictadura, ¿sí? Y hacen un llamamiento para la vuelta de Irigoyen al poder. Este levantamiento es armado, había una triangulación entre La Paz, Concordia y Paso de los Libres. En este sentido, solamente los hermanos Kennedy tienen, éxito en el levantamiento. Hay muertos en los tiroteos, y la paradoja era que gobernaba la provincia un radical de apellido Echevere. ¿Qué hace Echevere? Bueno, manda a las fuerzas nacionales y persigue a los hermanos que, como eran gente de campo, se internan en el monte y finalmente se exilian en Salto, Uruguay. Para nuestra provincia, digamos, es un hito importante porque es uno de los pocos levantamientos armados contra las dictaduras de esa etapa. ¿Por qué lo diferenciamos con la etapa del peronismo? Porque si bien hay coincidencias entre los gobiernos conservadores y el peronismo de favorecer al mercado interno, tenemos que hablar del carácter de clase, tanto de uno como del otro, porque acá podríamos decir que los sectores de los gobiernos conservadores defendían, por supuesto, los intereses oligárquicos nuevamente en el poder, y el peronismo, por las características propias de su mentor, el general Perón, tiene el apoyo de la clase obrera. Por eso los estudios de los proyectos pedagógicos, políticos pedagógicas de esta época, diferencian bien esta etapa. No vamos a hacer mención a los aspectos biográficos de Perón, porque sería muy extenso, pero podríamos decir que, Perón había nacido en 1893, a los 12 o 13 años se había incorporado al colegio militar, tenía formación militar, por supuesto, había participado también en el golpe del 30,
Y en la década del 30, a partir de determinadas misiones que el ejército lo envía a Italia y otros lugares, él va adquiriendo una conciencia, o en todo caso como estratega, algunos autores dirán que vendría o volvería muy impactado por las características de los gobiernos de Mussolini, ¿sí? Mussolini había presentado en 1927 la Carta del Lavoro, en donde el Estado se convierte en árbitro entre los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores. En este sentido, cuando se produce el golpe promovido por el GO, del cual Perón era parte, en 1943, Perón va asumiendo distintas responsabilidades de Estado en distintas secretarías, ministro de Guerra, vicepresidente, y cuando fue secretario de Trabajo y Previsión, en 1944, va cambiando la visión, o en todo caso va impactando estas acciones políticas de Perón en la clase trabajadora. Algunos autores dirán que antes del 43 el trabajador era un esclavo, y a partir de estas prácticas políticas de Perón, en donde frente a un conflicto, antes de reprimir, ¿qué hacía? Llamaba a las partes interesadas, acá serían los empresarios por un lado y los trabajadores del otro, comienza su estrategia, ¿sí? Como dirían algunos autores, de meterse al bolsillo tanto a la clase obrera como al sector empresarial. ¿Por qué decimos esto? Porque Perón va implementando una política de conciliación de clases, imbuida también en este espiritualismo católico, porque hay que decirlo, la Iglesia en los inicios del primer peronismo apoyó al gobierno, ¿sí? Y esta política hizo que justamente ante la estrella de Perón, los otros integrantes del GO encuentren recelos, posiciones encontradas, y de ahí se puede pensar este acontecimiento que los peronistas celebran todos los años, que es el 17 de octubre, que es justamente el reclamo del pueblo trabajador por su líder detenido en la isla Martín García. Los autores que estudiamos señalan que el inicio del peronismo puede coincidir con el planteamiento, que también se desenvuelve a nivel mundial, del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque si a nivel mundial, después de 2 confrontaciones mundiales estrepitosas, miles de muertos, se llega a 1945 con la estructuración de un mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética de otro lado, desde el lado capitalista se dice, bueno, si la mitad del mapa mundi se declara comunista, acá hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, la idea del estado de bienestar implica políticas públicas especiales para favorecer a la mayoría de la población en educación, salud, trabajo y vivienda, ¿sí? Esa es la política que desenvolvió Perón y funcionó en sus primeros años. ¿Por qué? Porque esta política también tuvo un aceleramiento creciente entre los años 46, después que Perón gana las elecciones, por supuesto, año 46, 47, 48, pero hacia fines de los 50, ¿sí? A nivel mundial se termina de estructurar también estas instituciones financieras que conocemos hoy a la perfección y porque se las nombra prácticamente todos los días, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí el sector capitalista ya, capitaneado ahora por Estados Unidos, va generando determinadas políticas, ¿sí? Que, significa de alguna manera encuadrarse dentro de estas nuevas lógicas, ¿sí? Aquí se empiezan a promover las inversiones extranjeras, ¿sí? Así como hubo una fuerte inversión para la reconstrucción de Europa después de la guerra, también aparecen los créditos. Y ahí encontramos también a un peronismo bastante, no dividido, pero al menos con conflictos, ahora con la Iglesia, con sectores de trabajadores, ¿sí? Con la prensa, con la clase media, ¿sí? O sea que los años 50
y hasta la caída de Perón son años de una gran conflictividad social. En el plano educativo se puede decir que el proyecto pedagógico favoreció a los sectores populares. En la etapa donde se crearon más escuelas, ¿sí? Hay un intento de un proyecto nacional, inclusive en términos filosóficos, ¿sí? Pero también la contracara de persecuciones a los que no se encuadraban dentro de la ideología de gobierno, todo lo que es lo que se conoce como el adoctrinamiento de los libros de lectura, y la figura de Eva Perón, una figura muy controversial y también prácticamente mítica para el sector peronista. Hay que leer tramos de La razón de mi vida, sobre todo, cuando ella dice, bueno, acá de lo que se trata es de defender a Perón, ¿sí? Hay un planteamiento que hoy podría ser catalogado como antifeminista, en la misma etapa que Simone de Beauvoir escribía El segundo sexo. Por supuesto que no estamos haciendo comparaciones, sino que lo que estamos diciendo es que grandes contingentes de personas, se educaron en ese marco, crearon una propia subjetividad, ¿sí? Que hace que en la historia familiar de cada uno de ustedes haya historias a favor y en contra.